En los últimos años, la palabra narcisista se ha convertido en una de las etiquetas más utilizadas en las redes sociales. ¿Alguien fue infiel? Narcisista. ¿Alguien dejó de responderte? Narcisista. ¿Alguien habló demasiado de sí mismo? Narcisista. ¿Alguien te hizo daño? Seguramente es un narcisista. Pero aquí existe un problema muy serio. No toda persona egoísta tiene un trastorno narcisista de la personalidad. Y no toda persona que te hizo daño necesita tener un diagnóstico para que su conducta haya sido destructiva. Hoy quiero explicarte qué es verdaderamente el narcisismo. Y no desde las frases virales, no desde la psicología convertida en entretenimiento, no desde esa idea que existen de personas perfectamente buenas y del otro lado, monstruos perfectamente malos. Quiero explicártelo desde la psicología clínica, la neurociencia, la fisiología del estrés, el desarrollo infantil y las dinámicas sociales. Y antes de comenzar necesito dejar algo claro. Este video tiene una finalidad educativa. No puede utilizarse para diagnosticar a una expareja, a un familiar o a una persona que jamás ha sido evaluada de manera profesional. Porque diagnosticar no es reconocer tres comportamientos incómodos. Diagnosticar implica estudiar la historia completa de una persona, su funcionamiento, sus relaciones, su identidad, la estabilidad de sus patrones y las posibles explicaciones alternativas. ¿Sí? Lo primero que debemos entender es que el narcisismo no es una sola cosa. Podemos hablar de narcisismo saludable, de rasgos narcisistas y de trastorno narcisista de la personalidad. Una dosis saludable de narcisismo nos permite reconocer nuestras capacidades, defender nuestras ideas, aspirar a crecer, sentir orgullo por nuestros logros y tolerar que en alguno de los momentos la atención recaiga sobre nosotros. El problema no es sentirse valioso, el problema comienza cuando una persona necesita sentirse superior, pero no sentirse insignificante. Cuando utiliza constantemente a los demás para estabilizar su autoestima, cuando su necesidad de admiración deteriora sus vínculos, cuando siente que merece privilegios especiales o cuando la experiencia emocional de los otros pierde importancia frente a sus propias necesidades. Según el modelo diagnosticado, ¿no?, de diagnóstico de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, el trastorno narcisista de la personalidad implica un patrón persistentemente de grandiosidad, necesidad de admiración y dificultades importantes con la empatía. También pueden aparecer fantasías de éxito ilimitado, creencias de ser excepcional, expectativas del trato especial, explotación interpersonal, envidia y actitudes arrogantes. No basta con presentar ocasionalmente una de estas características. Debe existir un patrón amplio, relativamente estable y capaz de provocar deterioro en la vida interpersonal o funcional. Una persona puede comportarse egoístamente durante una ruptura, volverse arrogante después de conseguir poder o reaccionar defensivamente cuando se siente herida, sin necesariamente presentar un trastorno de la personalidad. El trastorno no se define por un momento, se define por una forma rígida y repetitiva de funcionar. Un estudio epidemiológico realizado en Estados Unidos con más de 34.000 adultos encontró una prevalencia de vida del 6.2%, aunque esa cifra procede de criterios anteriores, de entrevistas realizadas entre 2004 y 2005 y no debe interpretarse como una estimación universal. El mismo estudio encontró una elevada coexistencia con trastornos de estado de ánimo, ansiedad, consumo de sustancias y otros trastornos de la personalidad. Eso también nos recuerda algo que una persona no solamente su narcisismo, puede presentar depresión, ansiedad, trauma de consumo, impulsividad, dificultad para encontrarse a nivel de su identidad. Muchas personas imaginan el narcisismo como alguien que se ama demasiado, pero la explicación es incompleta. El narcisismo patológico, el problema central no siempre es un exceso de amor propio. Muchas veces es una regulación inestable del valor personal. La persona necesita construir, proteger o recuperar una imagen determinada de sí misma, poderosa, admirada, indispensable, moralmente superior, intelectualmente brillante, especialmente sufrida o completamente incomprendida. Cuando esa imagen recibe admiración puede aparecer seguridad, entusiasmo y carisma.
Cuando esa imagen es cuestionada, pueden aparecer vergüenza, rabia, desprecio, retirada emocional, victimización o deseos de recuperar el control. Por eso, dentro de las investigaciones se habla frecuentemente de dos expresiones, la grandiosidad y la vulnerabilidad. La expresión grandiosa suele mostrarse dominante, competitiva, segura, encantadora o convencida de su excepcionalidad. La expresión vulnerable puede mostrarse hipersensible, resentida, ansiosa, avergonzada, incomprendida o profundamente reactiva ante la crítica. Estas expresiones no son necesariamente dos tipos de personas completamente diferentes. Una misma persona puede moverse entre la grandiosidad y el derrumbe vulnerable dependiendo de lo que esté sucediendo con su autoestima, su reputación o su posición frente a los demás. De hecho, estudios clínicos han podido encontrar diferencias entre ambas presentaciones. La grandiosidad se relaciona más con una visión rápidamente positiva de sí, bajo empatía y conflictos. La vulnerabilidad con autoestima baja o inestabilidad, identidad confusa, hipervigilancia y evitación interpersonal. Ahora bien, debemos evitar otra simplificación. No podemos afirmar que toda persona narcisista en el fondo se odia. Algunos estudios han encontrado discrepancias entre la autoestima que se expresa conscientemente y medidas más implícitas de autoestima en determinados pacientes. Pero eso no ocurre de la misma manera en todas las personas. La ciencia no respalda una historia única. No todos los narcisistas son secretamente inseguros de las mismas maneras. Por favor. Lo que sí suele existir es una dificultad para mantener un sentido de valor propio que sea estable, realista y capaz de convivir con las limitaciones. Una autoestima sana puede decir, soy valioso, aunque me haya equivocado hoy. Una autoestima narcisista regulada puede sentir, si me equivoqué, entonces debo negar el error, culpar a alguien o demostrar que sigo estando por encima de las personas. Y ahora, ¿qué sucede en el cerebro? Aquí es donde debemos ser especialmente responsables, ¿ok? Porque no existe un cerebro narcisista. No puede identificarse con una resonancia magnética o algo así. No existe un análisis de sangre que diagnostique el narcisismo en sí. No, eso no existe. Y no existe evidencia suficiente para decir que el trastorno es causado por una deficiencia específica de dopamina, serotonina, oxitocina o cualquier otro. No. Cualquier otro neurotransmisor. Utilizar las palabras bioquímicas sin explicar las limitaciones de los estudios puede sonar científicamente, pero no necesariamente en ciencia. O es ciencia. Lo que sí existe son investigaciones exploratorias. En un estudio pequeño se comparó a 17 pacientes con trastornos narcisistas de la personalidad. Con 17 personas sin el diagnóstico, los investigadores encontraron diferencias entre regiones frontoparalímbicas, y menor volumen de materia gris en áreas relacionadas con procesos empáticos, particularmente la ínsula anterior izquierda. Sin embargo, una muestra de 34 personas no permite convertir ese hallazgo en una prueba diagnóstica ni establecer que esas diferencias causen en sí el trastorno. La ínsula anterior participa en procesos como la conciencia de los estados internos del cuerpo, la relevancia emocional y ciertos componentes de la empatía. Pero una región cerebral no equivale a una conducta. El cerebro funciona mediante redes. Además, nuestras experiencias sociales, la atención y el aprendizaje y las estrategias psicológicas pueden modificar la manera en la que dichas redes se utilizan. Y acá aparece uno de los puntos más interesantes. La empatía no es una sola capacidad. Existe una empatía cognitiva que permite comprender intelectualmente lo que la otra persona siente. Y existe una empatía afectiva que implica resonar emocionalmente con esa experiencia. Una persona puede entender perfectamente que está triste y sin embargo no sentir suficiente preocupación por ti. También puede comprender tus emocionalidades y utilizar esa información para ayudarte, para protegerse o incluso para manipularte. Hay una investigación clínica que encontró alteraciones en la empatía de pacientes con trastorno narcisista, pero otros experimentos han demostrado que la persona con rasgos narcisistas puede incrementar su respuesta empática cuando recibe instrucciones
explícitas de adoptar la perspectiva del otro. En uno de estos estudios, el cambio apareció tanto en el autorreporte como en las mediciones fisiológicas de la frecuencia cardíaca. Esto significa que la frase "el narcisista no tiene absolutamente ninguna empatía" es demasiado simple. Decir eso es muy simple. En algunos casos puede existir una capacidad empática limitada, pero no activarse espontáneamente. También puede desconectarse cuando reconocer el dolor ajeno amenaza la imagen personal, despierta vergüenza o exige resumir responsabilidad. Por ejemplo, alguien puede comprender tu sufrimiento mientras habla contigo tranquilamente, pero si admitir ese sufrimiento significa reconocer que fue quien lo causó, puede ponerse a la defensiva, maximizarte o transformar la conversación para hablar de su propio dolor. No necesariamente dejó de comprender a la otra persona. Tal vez dejó de priorizar tu experiencia porque su sistema psicológico entró en un modo de autoprotección. Y ojo, esto no significa el daño o no justifica el daño, pero la explicación, por da mayor explicación, digámoslo así. También se ha investigado cómo responden las personas con rasgos narcisistas al estrés. En un estudio que se realizó un estudio que se realizó de 2010, los hombres con puntuaciones más elevadas del narcisismo mostraron una mayor respuesta de cortisol frente a una tarea que implicaba evaluación social. El cortisol forma parte del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, uno de los principales sistemas mediante los cuales el cuerpo responde al estrés. Podríamos pensar que una persona aparentemente segura no debería experimentar tanto estrés. Pero cuando el valor personal depende de las competencias, el estatus y la imagen, ser evaluado puede convertirse en una amenaza fisiológica totalmente importante. Ahora bien, la evidencia no es uniforme. Ojo, un estudio posterior encontró diferencias exploratorias entre el narcisismo vulnerable y el grandioso frente al estrés social. Mientras que una investigación publicada en 2025 no encontró evidencia convincente de que los distintos tipos de narcisismo presentaran respuesta al estrés consistentemente más intensas. Así funciona la ciencia. Un estudio abre una hipótesis, otro encuentra matices y otro puede no reproducir el resultado. También se ha estudiado el estrés oxidativo. Una investigación con 195 adultos encontró una asociación entre los trastornos narcisistas y el límite de la personalidad y mayores niveles de 8-hidroxidesoxiguanosina, un marcador relacionado con daño oxidativo. Sin embargo, esto no demuestra que el estrés oxidativo produzca narcisismo, ni convierte ese marcador en una prueba clínica, ojo. Es una asociación que necesita más investigación. Entonces, desde el punto de vista de la salud, el mensaje correcto sería: ¿el narcisista tiene tal bioquímica alterada? No, para nada. Eso no es así. Determinadas formas de narcisismo parecen relacionadas con una regulación particular del estrés, la amenaza social y la sensibilidad de la evaluación. Pero existe, o mejor dicho, pero todavía no existe una explicación bioquímica única. ¿Ok? Otro mito muy frecuente es creer que el narcisismo siempre aparece porque alguien fue abandonado. No, eso es mentira, por favor. No sé, golpeado o rechazado durante la infancia. No es así. El trauma puede ser importante en determinadas historias, claro, pero no es la única explicación. El desarrollo de la personalidad es multifactorial. Participan en el temperamento, en la predisposición genética, el aprendizaje familiar, las experiencias de apego, las relaciones sociales, la cultura, la manera en la que el niño aprende a conseguir reconocimiento. Los estudios con gemelos respaldan la existencia de una contribución heredable de determinados rasgos narcisistas y trastornos de personalidad. Pero heredarla no significa destino. Los genes influyen sobre tendencias y sensibilidades, no escriben automáticamente una personalidad completa. De hecho, uno de los estudios longitudinales más interesantes siguió a niños y a sus padres. Encontró que la sobrevaloración parental, tratar al niño como si fuera especial y merecedor que los demás, predecía un aumento posterior del narcisismo. En cambio, la calidez parental se relacionaba con una autoestima más saludable
y no con el mismo aumento narcisista. Esto rompe dos mitos. El primero es que el cariño produce narcisismo. No. El segundo es que solamente el maltrato lo produce. No. Son mitos. No es lo mismo decirle a un niño, te amo, eres valioso y también debes respetar a los demás, que enseñarle, eres superior, las reglas no deberían aplicarse a ti y mereces ser admirado todo el tiempo para poder existir. Cuidado con eso. También pueden influir ambientes en los que el valor depende exclusivamente de ganar, ser atractivo, obtener reconocimiento, cuidar la reputación familiar o no mostrar debilidad. En esos contextos, el niño puede aprender que no basta con ser, tiene que impresionar, no basta con equivocarse y reparar, tiene que ocultar el error. Cuidado, cuidado, por favor, mucho cuidado. No basta con relacionarse, tiene que ocupar una posición superior. Cuidado. Ahora, el próximo mito, todo egoísta es narcisista. No, el egoísmo puede ser una conducta puntual. Una persona agotada puede concentrarse demasiado en sí misma. Una persona inmadura puede no considerar las necesidades de los demás. Alguien con depresión puede parecer emocionalmente desconectado. Una persona traumatizada puede vivir en modo supervivencia, ojo. También existen personas abusivas, controladoras, mentirosas, que no presentan trastornos narcisistas de la personalidad. La etiqueta no debe reemplazar la observación clínica. Eso quiero que lo tengan en claro. Y el mito número 2. El narcisista siempre se ve poderoso. Ay, Dios mío. Y no necesariamente. Algunas personas son abiertamente dominantes. Otras se sienten continuamente menospreciadas, incomprendidas o victimizadas. Incluso el sufrimiento puede convertirse en una forma de excepcionalidad. Nadie ha sufrido como yo. Nadie puede entenderme. Después de todo lo que viví, las reglas normales no deberían aplicarse a mí. Por favor, la vulnerabilidad auténtica permite recibir ayuda y reconocer al otro. Pero la vulnerabilidad narcisista puede utilizar el dolor para volver a colocar a la persona en el centro de toda interacción. El mito número 3. El narcisista no siente nada. Ay, Dios mío. Cuídense, por favor. Una persona con narcisismo puede sentir ansiedad, tristeza, apego, deseo, vergüenza, soledad, incluso amor. El problema no siempre es la ausencia completa de emociones. El problema puede estar en cómo organiza esas emociones y qué hace cuando una relación exige reciprocidad, humildad, reparación o renuncia de control. Puede extrañarte y aún así dañarte. Puedes sufrir cuando te vas y aún así no comprender por qué necesitabas irte. Puedes sentir amor, pero vivirlo de una forma posesiva, condicionado, centrada en lo que representas para su propia identidad. Sentir no es lo mismo que saber relacionarse, ojo. El mito número 4. Todo narcisista es violento. Ay, Dios mío. No todas las personas con rasgos narcisistas son físicamente violentas. Sin embargo, la investigación sí ha encontrado que la combinación entre narcisismo y amenaza al ego puede aumentar la rabia y determinadas respuestas agresivas. Experimentos clásicos mostraron que las personas con mayor narcisismo reaccionaban de forma más agresiva después de recibir evaluaciones negativas. Otros estudios encontraron mayor enojo y agresión directa o desplazada después de experimentar rechazo social. Pero asociación no significa inevitabilidad. El narcisismo no convierte automáticamente a alguien en agresor. Y ser agresor tampoco demuestra automáticamente que alguien sea narcisista, ojo. Lo importante es evaluar las conductas reales, amenazas, coerción, humillaciones, aislamientos, violencia económica, sexual, física o psicológica. Una persona no necesita poseer un diagnóstico para que debas protegerte de ella. El quinto mito. El narcisista encubierto y el narcisista maligno son diagnósticos oficiales. Por favor, no exactamente. El narcisista vulnerable o encubierto son expresiones utilizadas en investigaciones
y formulaciones clínicas para determinar presentaciones. El narcisismo maligno es un contexto clínico histórico empleado para describir una combinación particularmente grave de grandiosidad, agresión, rasgos antisociales y en algunas formulaciones componentes paranoides. Pero estas expresiones no funcionan como diagnósticos independientes dentro del DSM. De hecho, la clasificación internacional de ICD-11 utiliza un modelo más dimensional de los trastornos de personalidad. Evalúa la gravedad de las alteraciones y los rasgos predominantes, en lugar de depender únicamente de categorías cerradas. Ojo. La personalidad humana rara vez cabe perfectamente dentro de una etiqueta viral. Así tienen que entenderlo. El mito número 6. Love bombing, gaslighting o silencio significa narcisismo. No. Estas conductas pueden aparecer en relaciones dañinas, pero ninguna diagnosticada por sí sola es un trastorno narcisista. Una persona puede idealizarte intensamente al comienzo porque tiene miedo al abandono, porque se enamora impulsivamente, porque busca controlarte o porque carece de madurez emocional. Alguien puede distorsionar una conversación para evitar responsabilidad sin presentar un trastorno de narcisismo. Y una persona puede retirarse en silencio porque quiere castigarte, pero también porque se siente sobrepasado, no sabe regularse. El contexto, la intención, la frecuencia, la capacidad de reparación y el patrón completo importan y mucho. La pregunta no debería ser únicamente, ¿esta conducta aparece en una lista sobre narcisistas? No. La pregunta debería ser, ¿existe un patrón persistente de explotación, falta de reciprocidad, derecho especial, grandiosidad y deterioro interpersonal? Esa es la pregunta. Y el mito número 7, son encantadores al principio porque todo es una actuación calculada. Por favor, no es así. En algunos casos puede existir manipulación. Y una manipulación consciente. Pero no todo encanto inicial es un plan perfectamente diseñado. Las personas con rasgos narcisistas pueden mostrarse seguras, divertidas, ambiciosas, claro que sí, expresivas y socialmente hábiles. Algunos creen genuinamente en la versión idealizada que ellos presentan. El problema suele aparecer con el tiempo. Una investigación longitudinal, de hecho, encontró que ciertos componentes del narcisismo favorecían la popularidad inicial. Sin embargo, la rivalidad, la arrogancia y las conductas antagonistas contribuyen posteriormente a la pérdida de la aceptación social. Es decir, la admiración puede abrir la puerta, pero la rivalidad puede destruir el vínculo. Al comienzo, la seguridad atrae. Con el tiempo, la necesidad de ganar cada discusión, competir con la pareja, desvalorizar a los demás o reclamar privilegios puede deteriorar cualquier tipo de relación. Y el mito número 8. Un narcisista jamás cambia. Esta frase tampoco es científicamente correcta. El cambio puede ser difícil porque la persona quizás no percibe su propio funcionamiento como el problema. Puede llegar a tratamiento por una depresión, una ruptura, una pérdida laboral o porque las demás personas dejaron de sostener su manera de relacionarse. También pueden existir dificultades para construir una alianza terapéutica. Cuando el terapeuta señala contradicciones, límites o responsabilidades, el paciente puede sentirse humillado de evaluar el proceso o abandonarlo. En programas de psicoterapia para trastornos de personalidad determinados, rasgos narcisistas han sido asociados con presencia de riesgos de interrupción prematura. Pero difícil no significa imposible, por favor. De hecho, una serie clínica publicada en 2024 describió a 8 pacientes con trastorno narcisista de la personalidad que después de entre 2 años y medio y 5 años de psicoterapia mostraron mejoras importantes y dejaron de cumplir los criterios diagnósticos. Era una muestra seleccionada y pequeña, por lo que no demuestra que todas las personas responderán de la misma manera. Pero sí existe una afirmación absoluta que lo contradice, de que nadie puede cambiar. Además, en marzo de 2026, se publicó un ensayo aleatorio con 114 personas que comparó la terapia concentrada en esquemas con el protocolo unificado. Ambos tratamientos redujeron la gravedad de los síntomas durante un seguimiento de 12 meses. La terapia de esquemas produjo mayores reducciones de grandiosidad, mientras que el protocolo unificado mostró mayores cambios de la vulnerabilidad, rabia y desregulación.
Es un resultado prometedor, aunque necesita replicación y no significa que el tratamiento sea rápido ni sencillo. La psicoterapia es el tratamiento principal. Actualmente no existen medicamentos aprobados específicamente para modificar el trastorno narcisista de la personalidad, aunque puedan utilizarse fármacos para condiciones coexistentes como depresión, ansiedad o alteraciones del estado del ánimo. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo se ve el cambio verdadero de un narcisista? El cambio verdadero no consiste en aprender palabras terapéuticas, no, eso no importa, eso no genera cambios. No consiste en decir, reconozco que tengo heridas, por favor, no, eso no es cambio. No consiste en llorar después de perder una relación. Y tampoco consiste en ofrecer una disculpa intensa para evitar que alguien se vaya. El cambio se observa cuando la persona comienza a tolerar una crítica sin destruir a quien la expresó. Reconocer el impacto de sus acciones sin transformar inmediatamente la conversación en su propio sufrimiento. Aceptar límites, aunque le resulten frustrantes. Sentir vergüenza sin convertirle en rabia contra los demás. Diferenciar una equivocación en una humillación, mantener interés por la experiencia emocional de otra persona, incluso cuando no recibe admiración. Reparar sin exigir perdón inmediato. Construir un valor personal que no dependa de ser superior. Y sostener esos cambios cuando ya no existe el miedo de perder la relación. Porque una promesa puede durar una noche, pero una transformación se reconoce a través del tiempo. ¿Y cómo saber si estás ante una persona dañina? Escucha con atención, por favor. Tal vez nunca sabrás si esa persona tiene un trastorno narcisista, ¿no? Y posiblemente no necesites saberlo nunca. Pero observe el patrón, por favor. ¿Puede responsabilizarse? Pregúntate. ¿Puede escuchar una experiencia distinta de la suya? Respeta tus límites. ¿Modifica conductas dañinas o solamente modifica el discurso? ¿Te permite existir como una persona completa o solamente como una fuente de admiración, de cuidado, de sexo, de estatus, de dinero, de atención o de regulación emocional? Después de cada conflicto existe una reparación o terminas dudando constantemente de tu propia percepción. Puedes decir que no sin sentir miedo a represalias. Estas preguntas no diagnosticadas o no diagnostican a nadie, pero pueden ayudarte a reconocer la calidad de la relación. Y cuando existe el abuso, el objetivo principal no debe ser descubrir la herida infantil del agresor, debe ser proteger la integridad física y psicológica de quien está siendo lastimado. Comprender el origen de una conducta no obliga a tolerarla. Ojo. Y ahora quiero que entiendas algo importante. Un narcisista no es simplemente alguien que se toma muchas fotografías. No. No es toda pareja que te fue infiel. No es toda persona segura, ambiciosa o emocionalmente distante. Eso no tiene nada que ver. El narcisista patológico es una alteración compleja en la regulación de la identidad, la autoestima y las relaciones. Puede involucrar grandiosidad, pero también vulnerabilidad, ¿sí? Puede incluir dificultades empáticas, pero no siempre una ausencia absoluta de empatía. Puede relacionarse con sensibilidad al rechazo, estrés social, vergüenza y necesidad de admiración. Tiene componentes biológicos, psicológicos y sociales, pero no una causa única. Y aunque el cambio es posible, necesita conciencia, motivación y tratamiento y comportamientos que sean sostenidos durante el tiempo. Quizás la reflexión más importante sea esta. No necesitas demostrar que alguien es narcisista para reconocer que te está haciendo daño. No. El sufrimiento que viviste no se vuelve más real porque consigamos colocarle un diagnóstico a la otra persona. Y tampoco se vuelve menos real si nunca conocemos ese diagnóstico. Podemos comprender a alguien sin necesariamente justificarlo. Podemos sentir compasión sin represalias. Podemos reconocer sus heridas sin permitir que siga creando heridas en nosotros. Y a veces volver a ti comienza exactamente allí,
Cuando dejas de invertir toda tu energía intentando descubrir qué ocurre dentro de la mente de la otra persona y comienzas a preguntarte qué necesitas tú para recuperar tu paz. Recuerda, mujer, comprender su historia puede darte respuestas, pero escuchar tu propia historia puede devolverte la vida. Volver a ti también significa dejar de perseguir explicaciones que te mantienen atada al mismo dolor, entiéndelo. Soy el doctor Adam Arévalo y nos vemos en un próximo video. Y por supuesto, y por cierto, mejor dicho, si quieres o si crees que necesitas una comunidad que realmente te acompañe, aquí abajo te voy a dejar el link para que puedas acceder a la comunidad del método Volver a ti o alguna sesión uno a uno. Realmente estoy para servirte. Estaré subiendo videos todos los días, así que te mando un fuerte abrazo. Y nuevamente te digo, nos vemos en el próximo video.